¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra un techo invisible? ¿Te has preguntado por qué algunas plegarias parecen evaporarse en el aire, mientras otras son respondidas con asombrosa precisión? Quizás hoy, en este preciso momento, estás atravesando un desierto espiritual donde cada súplica parece perderse en un vacío ensordecedor. El silencio de Dios. Pocos dolores atraviesan el alma con tanta profundidad como ese aparente abandono divino. Y sin embargo, ¿y si te dijera que existe una razón específica por la que muchas de tus oraciones no están siendo escuchadas? Hay un secreto espiritual, una verdad oculta entre las páginas de las Escrituras que pocos maestros se atreven a mencionar. Una revelación que podría desbloquear el poder de tu vida de oración de manera inmediata. Lo sorprendente es que no se trata de una fórmula mágica ni de palabras especiales, sino de algo mucho más profundo que está ocurriendo en tu corazón ahora mismo. La Biblia nos habla de barreras invisibles, de muros espirituales que nosotros mismos construimos sin darnos cuenta. Imagina por un momento que cada oración es como agua que fluye hacia el cielo, pero que puede ser contaminada por ciertas actitudes o pensamientos que llevamos dentro. ¿Te has preguntado qué podría estar contaminando tus plegarias? En los tiempos que vivimos, donde todo se mide por resultados inmediatos, hemos perdido la capacidad de entender los delicados mecanismos del mundo espiritual. Vivimos en casas con paredes, pero olvidamos que también existen paredes invisibles que pueden separarnos de la presencia de Dios. ¿Qué pasaría si descubrieras que hay un obstáculo específico en tu vida que está impidiendo que tus oraciones lleguen al trono de la gracia? ¿Y si ese obstáculo pudiera ser removido hoy mismo, en este preciso instante? Lo que estoy a punto de compartir contigo no es simplemente conocimiento religioso, es sabiduría espiritual que puede transformar completamente tu relación con Dios. Es como si durante años hubieras intentado hacer llamadas desde un teléfono desconectado y hoy finalmente descubrieras cómo restablecer la conexión. ¿Has notado cómo algunas personas parecen tener una línea directa con el cielo? Sus oraciones son respondidas con una frecuencia asombrosa. No es casualidad, no es que Dios los favorezca arbitrariamente. Han descubierto, consciente o inconscientemente, cómo evitar este obstáculo fatal que bloquea las oraciones de la mayoría. Muchos maestros espirituales hablan de técnicas de oración, de horarios específicos, de posturas o palabras especiales, pero pocos se atreven a señalar lo que realmente puede estar causando ese silencio divino en tu vida. Y siento en mi corazón que el Espíritu Santo me ha guiado a compartir esto contigo hoy, porque alguien que está viendo necesita desesperadamente esta revelación. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has orado con fervor, con lágrimas, con ayuno incluso, y has sentido que tus palabras simplemente rebotan en el techo? Ese dolor, esa frustración espiritual puede llevar a muchos a abandonar su fe. Pero hoy podría ser el día en que todo cambie para ti. Antes de avanzar más profundamente en esta revelación, quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. En los comentarios, comparte brevemente cuál ha sido tu mayor lucha en la oración. No necesitas escribir un párrafo extenso, basta con una frase sincera. Mi mayor lucha es. Verás cómo el simple acto de nombrar esa lucha comienza a liberar algo en tu espíritu. Y si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a que le des me gusta a este video. No lo pido por vanidad o por números, sino porque cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a alguien más que quizás hoy está contemplando abandonar su fe porque siente que Dios no escucha sus oraciones. Hay personas que no tienen acceso a una comunidad de fe, que están solas en su caminar espiritual, y estos videos se convierten en un santuario para ellas. Tu simple acción de dar me gusta y compartir permite que esta luz llegue a rincones oscuros donde alguien necesita desesperadamente escuchar que hay esperanza para su vida de oración. Y déjame decirte algo más. Hacia el final de nuestro tiempo juntos,
Compartiré una clave espiritual que podría desbloquear una bendición inmediata en tu vida de oración. No es una fórmula mágica, sino una verdad bíblica que, cuando es aplicada con fe, puede transformar completamente tu comunicación con Dios. ¿Estás listo para descubrir qué está bloqueando tus oraciones? ¿Preparado para enfrentar una verdad que podría incomodarte al principio, pero liberarte después? Si es así, prepara tu corazón, porque estamos a punto de sumergirnos en aguas profundas donde el Espíritu Santo tiene mucho que revelarnos. La historia de las oraciones no respondidas es tan antigua como la humanidad misma. Desde los tiempos de Abraham, de Moisés, de David, los grandes hombres y mujeres de fe experimentaron momentos donde el cielo parecía de bronce. No eres el primero en sentir ese dolor, esa aparente lejanía divina. Pero hay un patrón, un hilo conductor que explica por qué algunas oraciones son bloqueadas. Me pregunto si has considerado que tal vez no es Dios quien no quiere responder, sino que hay algo dentro de ti que está creando interferencia. Como cuando intentas sintonizar una emisora de radio, pero hay estática que distorsiona la señal. La emisora está transmitiendo perfectamente. El problema está en la recepción. Y si te dijera que la Biblia identifica claramente factores específicos que bloquean nuestras oraciones, factores que están completamente bajo nuestro control, que podemos cambiar hoy mismo si tenemos la humildad y la sabiduría para reconocerlos. Piensa en ello como un diagnóstico espiritual. Cuando vas al médico con un dolor, lo primero que hace es identificar la causa. No puede sanar lo que no ha sido correctamente diagnosticado. De la misma manera, no podemos resolver el problema de nuestras oraciones bloqueadas si no identificamos primero qué las está obstaculizando. Y aquí está lo asombroso. Muchas veces no se trata de grandes pecados evidentes, sino de sutiles actitudes del corazón que pasan desapercibidas incluso para los creyentes más sinceros. Es como tener una pequeña piedra en el zapato. Parece insignificante, pero puede detenerte completamente si no la quitas. Estoy convencido de que el Espíritu Santo ha traído a muchos de ustedes a este video precisamente porque está listo para liberarlos de esa barrera invisible que ha estado bloqueando su comunicación con el Padre Celestial. Hay una unción especial sobre esta palabra hoy, y si la recibes con un corazón abierto, podría ser el punto de inflexión en tu vida de oración. El estudio está a punto de comenzar. Prepárate para una revelación que podría sacudir los fundamentos de tu entendimiento sobre la oración. No porque sea nueva, sino porque a veces las verdades más transformadoras son aquellas que siempre han estado frente a nosotros, esperando a ser descubiertas. En las Escrituras encontramos una verdad asombrosa en Santiago 4:3 que dice: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Esta revelación podría parecer sencilla a primera vista, pero contiene una profundidad que necesitamos explorar juntos. El primer gran obstáculo para nuestras oraciones es la intención incorrecta. No se trata simplemente de las palabras que pronunciamos, sino del corazón detrás de esas palabras. Imagina por un momento que tus oraciones son como semillas. Puedes plantar la semilla correcta, pero si la tierra de tu corazón está contaminada con motivaciones egoístas, esa semilla no podrá dar el fruto esperado. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo bendiciones, prosperidad, sanidad o restauración? Pero en el fondo de nuestro corazón existía un motivo centrado en nosotros mismos. No es que Dios no quiera bendecirnos o prosperarnos, sino que Él ve más allá de nuestras palabras, directamente en las intenciones ocultas de nuestro ser. Una oración con intención incorrecta es como intentar encender fuego con madera mojada. Puedes tener la técnica correcta, las palabras adecuadas, incluso la fe necesaria, pero si la madera de tu corazón está empapada de egoísmo, difícilmente se encenderá la llama divina. La historia del rey Salomón nos ofrece un contraste poderoso. Cuando Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé», Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios.
Su intención estaba enfocada en servir a otros, no en su propio beneficio. ¿Y qué sucedió? Dios no solo le concedió sabiduría, sino que añadió todas aquellas cosas que él no había pedido: riqueza, honor y larga vida. Este es un principio espiritual profundo. Cuando oramos con intenciones puras, centradas en el reino y no en nuestro imperio personal, Dios no solo responde esas oraciones, sino que añade bendiciones que ni siquiera habíamos solicitado. Pregúntate ahora mismo, ¿cuál es la verdadera intención detrás de mis oraciones? ¿Estoy buscando la gloria de Dios o mi propia gloria? ¿Estoy pidiendo para construir su reino o para expandir mi comodidad? No es fácil ser honesto con estas preguntas, pero esta honestidad puede ser el primer paso para desbloquear el poder de tus oraciones. El segundo obstáculo invisible que bloquea nuestras oraciones se encuentra en 1 Pedro 3:7, donde se nos advierte sobre las relaciones quebrantadas. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aunque este versículo habla específicamente del matrimonio, establece un principio universal. Las relaciones rotas interfieren con nuestras oraciones. Es como intentar hacer una llamada telefónica mientras alguien está cortando el cable de conexión. No importa cuán fervientemente marques los números, la comunicación ha sido interrumpida. ¿Has notado cómo la amargura, el resentimiento o el conflicto no resuelto parecen crear una niebla espiritual en tu vida? De repente, la presencia de Dios parece más distante, tu sensibilidad espiritual disminuye y tus oraciones parecen caer en un vacío. No es coincidencia. La palabra es clara. Nuestras relaciones horizontales afectan nuestra relación vertical. Jesús lo enfatizó cuando dijo: si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mensaje es claro. La reconciliación precede a la adoración efectiva. Piensa en esa persona con quien tienes un conflicto no resuelto. Tal vez es un familiar, un compañero de trabajo, un hermano en la fe o incluso tu cónyuge. Esa relación quebrantada podría ser la barrera invisible que está bloqueando tus oraciones. La buena noticia es que puedes hacer algo al respecto hoy mismo. El tercer obstáculo lo encontramos en Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será respondido. Este versículo establece una conexión directa entre nuestra respuesta a las necesidades de otros y la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Existe una ley espiritual de reciprocidad que opera en el reino. La medida que usamos con otros es la misma que será usada con nosotros. Si somos sordos al sufrimiento ajeno, el cielo parece volverse sordo a nuestro sufrimiento. No porque Dios sea vengativo, sino porque está tratando de formarnos a la imagen de Cristo, cuyo corazón siempre se conmovía ante el dolor humano. Me pregunto si has considerado que tu falta de compasión activa podría estar bloqueando tus oraciones. No estoy hablando simplemente de sentir lástima, sino de una compasión que se traduce en acción concreta. Santiago nos desafía con palabras penetrantes. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Nuestra generosidad desbloquea las compuertas de la generosidad divina hacia nosotros. Jesús lo expresó claramente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando somos canales abiertos de la bendición de Dios hacia otros, nos convertimos en receptores abiertos de su gracia hacia nosotros. El cuarto obstáculo que bloquea nuestras oraciones es quizás el más sutil y por ello el más peligroso: la incredulidad disfrazada de religiosidad. En Marcos 11:24, Jesús dice: por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será hecho.
Muchos de nosotros oramos con los labios, pero dudamos con el corazón. Pronunciamos palabras de fe mientras nuestras mentes están llenas de ¿qué pasaría si? Y tal vez no. Es como lanzar un bote al agua mientras lo mantenemos atado a la orilla. No llegará muy lejos. La carta de Santiago describe perfectamente esta condición cuando habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, y nos advierte que tal persona no piense que recibirá cosa alguna del Señor. La palabra griega para doble ánimo es dipsíkos, literalmente dos almas o dos mentes. Es la condición de estar dividido interiormente, de pedir con fe verbal pero dudar con el corazón. ¿Te has encontrado alguna vez orando fervientemente por algo mientras simultáneamente preparas tu corazón para la decepción de que esa oración no sea respondida? Esa ambivalencia espiritual, esa fe a medias, es como un cortocircuito en el sistema eléctrico de tu vida de oración. La fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Es la convicción de que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido hacer. No es fe ciega, sino fe fundada en la fidelidad comprobada de un Dios que nunca ha fallado a sus promesas. Ahora, hay un quinto obstáculo que pocos mencionan, pero que la Biblia señala claramente: la falta de perseverancia en la oración. En 1900, Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente precisamente para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. Muchos creyentes abandonan la oración justo antes del momento de la respuesta. Es como alguien que cava buscando agua y se rinde cuando está a pocos centímetros de la fuente. La perseverancia no es convencer a un Dios reacio, sino posicionarnos para recibir lo que un Dios generoso ya ha determinado darnos. Daniel oró y ayunó durante 21 días antes de recibir respuesta. El ángel le reveló que fue escuchado desde el primer día, pero hubo resistencia en el mundo espiritual. Si Daniel hubiera abandonado su oración en el día 20, ¿habría recibido la revelación que cambió el curso de la historia? Me pregunto cuántas bendiciones, cuántas respuestas, cuántas revelaciones hemos perdido simplemente porque nos rendimos demasiado pronto. La perseverancia en la oración no es terquedad humana, sino alineación con el tiempo perfecto de Dios, que rara vez coincide con nuestros cronogramas impacientes. ¿Qué sucedería si decidieras persistir en oración por ese hijo descarriado, por esa enfermedad que parece incurable, por esa situación imposible? Y si la respuesta está a solo un día de oración más de lo que has estado dispuesto a invertir hasta ahora. Imagina por un momento que tus oraciones son como gotas de agua que caen sobre una piedra. Una sola gota parece no hacer diferencia alguna. 10 gotas, 100 gotas, aún nada visible. Pero existe un momento, conocido solo por Dios, en que la próxima gota creará la fisura que eventualmente partirá la roca. Esa podría ser tu próxima oración. ¿Estás sintiendo cómo el Espíritu Santo está exponiendo áreas en tu vida que podrían estar bloqueando tus oraciones? Quizás has identificado uno o varios de estos obstáculos en tu caminar espiritual. Si es así, no te condenes a ti mismo. El propósito de esta revelación no es provocar culpa, sino guiarte hacia la libertad. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si cada creyente examinara honestamente estos obstáculos en su vida? Si en lugar de pedir más poder en la oración, buscáramos primero remover las barreras que bloquean el poder que ya está disponible para nosotros, me atrevo a decir que veríamos un avivamiento sin precedentes, una manifestación de la gloria de Dios que haría temblar los fundamentos de nuestra sociedad. Antes de continuar, me gustaría que reflexiones un momento sobre cuál de estos obstáculos resuena más profundamente en tu espíritu. ¿Es la intención incorrecta, las relaciones quebrantadas, la falta de compasión, la incredulidad disfrazada o la falta de perseverancia? Tómate un momento para escribir en los comentarios simplemente: reconozco el obstáculo de... Nombrar el problema es el primer paso hacia la solución. ¿Y sabes qué? Me atrevería a decir que hay un sexto obstáculo aún más fundamental que todos los anteriores, uno que está en la raíz de nuestra incapacidad para orar efectivamente.
Pero antes de revelarlo, debo preguntarte, ¿estás realmente preparado para enfrentar una verdad que podría sacudir los cimientos de tu vida espiritual? Existe un sexto obstáculo que bloquea nuestras oraciones, tal vez el más profundo de todos, el orgullo espiritual. La Escritura es contundente en 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Imagina esto por un momento. Cada vez que nos acercamos a Dios con un corazón inflado de orgullo, encontramos resistencia divina. No indiferencia, no demora, sino resistencia activa. El orgullo espiritual se manifiesta de formas tan sutiles que a menudo pasa desapercibido, incluso para los creyentes más sinceros. Se disfraza de conocimiento teológico, de disciplina espiritual, incluso de logros ministeriales. Es posible conocer la Biblia de memoria y aún así tener un corazón impenetrable para la gracia de Dios debido al orgullo. ¿Recuerdas la parábola que Jesús contó sobre dos hombres que subieron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oró así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras tanto, el publicano, sin atreverse siquiera a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús concluye esta parábola con una revelación asombrosa. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no. ¿Lo ves? El fariseo hizo todo correctamente, según los estándares religiosos externos. Ayunaba, diezmaba, evitaba pecados graves. Su problema no estaba en sus acciones externas, sino en la actitud interna de su corazón. Su oración nunca llegó más allá del techo del templo, porque estaba saturada de orgullo espiritual. Muchos de nosotros somos como ese fariseo, aunque nos horrorice admitirlo. Comparamos nuestra espiritualidad con la de otros, nos jactamos sutilmente de nuestros conocimientos bíblicos, miramos con desdisimulado desdén a quienes consideramos menos espirituales que nosotros. Y luego nos preguntamos por qué nuestras oraciones parecen rebotar en un cielo de bronce. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios, nuestra absoluta necesidad de su gracia, nuestra completa insuficiencia aparte de su poder. Cuando oramos desde ese lugar de genuina humildad, nuestras palabras atraviesan los cielos porque viajan por el camino de la gracia, no por la autopista del mérito propio. Santiago nos da una instrucción práctica que revolucionaría nuestra vida de oración si la tomáramos en serio. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto no es una sugerencia espiritual, es un principio fundamental del reino. La humildad es el canal a través del cual fluye el poder de Dios en respuesta a nuestras oraciones. ¿Te atreverías a preguntar hoy: Señor, ¿hay orgullo en mi corazón que está bloqueando mis oraciones? Es una pregunta incómoda, incluso dolorosa, pero podría ser la llave que desbloquee un nuevo nivel de intimidad con Dios y efectividad en la oración. El séptimo obstáculo que impide nuestras oraciones es uno que muchos prefieren no mencionar: la falta de obediencia a la palabra de Dios. En 1 Juan 3:22 leemos: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Existe una conexión directa entre nuestra obediencia y la efectividad de nuestras oraciones, no porque ganemos las respuestas a través de nuestra obediencia, sino porque la desobediencia deliberada crea una barrera en nuestra comunión con Dios. Es como si tuviéramos un hijo que constantemente desafía nuestras instrucciones, ignora nuestros consejos y luego viene a pedirnos favores. Aunque nuestro amor por él no disminuye, su actitud afecta inevitablemente la relación y nuestra disposición a conceder sus peticiones. El salmista entendió este principio cuando escribió: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No está hablando de perfección moral, que es imposible,
sino de una actitud de complacencia hacia el pecado conocido, de una desobediencia consciente y continuada. Hay áreas en tu vida donde sabes exactamente lo que Dios te está pidiendo, pero has elegido ignorar su voz. Tal vez es un hábito pecaminoso que has racionalizado, una relación que sabes que no honra a Dios, o un llamado al servicio que has postergado repetidamente. Esa desobediencia podría ser la barrera invisible que está impidiendo que tus oraciones sean respondidas. La buena noticia es que no necesitas arreglar toda tu vida antes de que Dios escuche tus oraciones. El simple acto de arrepentimiento sincero, de dar la vuelta y comenzar a caminar en dirección a la obediencia, puede desbloquear inmediatamente el flujo de la gracia divina en tu vida. El octavo obstáculo, profundamente ligado al anterior, es la presencia de pecado no confesado en nuestra vida. Isaías 59:1-2 lo expresa con claridad. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte su rostro de vosotros para no escucharos. El pecado no confesado es como una pared invisible que nos separa de la presencia de Dios. No porque Dios sea incapaz de atravesarla, sino porque respeta nuestra decisión de mantenerla. El arrepentimiento sincero derriba esa pared y restaura la comunión interrumpida. Es importante entender que no estamos hablando de perfección moral. Todos fallamos, todos caemos. La diferencia está en nuestra respuesta al pecado. ¿Lo justificamos? ¿Lo escondemos? ¿Lo ignoramos? ¿O lo llevamos a la luz de la presencia de Dios con un corazón verdaderamente arrepentido? David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecados terribles: adulterio, asesinato, abuso de poder. Pero cuando fue confrontado, su respuesta no fue de excusas ni justificaciones, sino de arrepentimiento profundo. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, clama: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Esta es la paradoja hermosa del Evangelio. El pecado nos separa de Dios, pero el arrepentimiento sincero nos acerca más a Él que nunca. A veces, nuestras mayores caídas se convierten en el fundamento de nuestra intimidad más profunda con Dios, porque nos llevan al lugar de total dependencia de su gracia. ¿Hay algún pecado que has estado escondiendo, justificando o ignorando? No necesitas confesarlo públicamente, pero sí llevarlo a la cruz en arrepentimiento sincero. Podrías descubrir que ese acto de humildad y honestidad desbloquea inmediatamente el poder de tus oraciones. El noveno obstáculo que impide nuestras oraciones es uno que afecta particularmente a nuestra generación: la falta de quietud interior y atención plena en la presencia de Dios. Vivimos en la era de la distracción perpetua. Nuestras mentes están fragmentadas, nuestro enfoque disperso, nuestra capacidad de atención severamente disminuida. El salmista nos exhorta: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Hay un conocimiento de Dios, una percepción de su voz, una sensibilidad a su presencia que solo viene a través de la quietud intencional. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de estar verdaderamente quietos, de silenciar no solo el ruido externo, sino también el interno. Oramos apresuradamente mientras hacemos otras cosas. Nuestros labios pronuncian palabras, mientras nuestras mentes vagan por 1000 direcciones diferentes. Y luego nos preguntamos por qué nuestras oraciones parecen ineficaces. Como dijo Kierkegaard, la mayoría de los hombres oran con la intención de que Dios les escuche, pero pocos oran con la intención de escuchar a Dios. La oración no es un monólogo, es un diálogo. No es solo hablar, sino también escuchar. Y para escuchar, necesitamos crear espacios de quietud en nuestras vidas saturadas de ruido. Necesitamos disciplinar nuestras mentes dispersas para enfocarnos plenamente en la presencia de Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto.
Los evangelios registran repetidamente que se retiraba a lugares solitarios para orar, a veces pasando toda la noche en comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esos tiempos de quietud y enfoque pleno, ¿cuánto más nosotros? Te invito a experimentar con momentos de silencio intencional en tu vida de oración. No para llenar cada segundo con palabras, sino para crear espacio donde puedas escuchar la voz suave y apacible de Dios. Podrías descubrir que lo que faltaba en tus oraciones no era más volumen o más palabras, sino más silencio y receptividad. El 10º obstáculo, y con esto llegamos a un punto crítico en nuestra comprensión de la oración, es la falta de fe en el carácter de Dios. No me refiero a dudar de su existencia o poder, sino a no confiar verdaderamente en su bondad, su sabiduría y su amor incondicional hacia nosotros. Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Fíjate que no solo debemos creer que Dios existe, sino que es galardonador, que su corazón está inclinado a bendecirnos, a respondernos, a darnos lo que es mejor para nosotros. Muchos creyentes tienen una imagen distorsionada de Dios. Lo ven como un juez severo, un empleador exigente, un padre distante. Oran con miedo, con incertidumbre, con la sospecha latente de que tal vez Dios no quiera realmente responder sus oraciones. Esta percepción errónea del carácter de Dios es quizás el obstáculo más fundamental para una vida de oración efectiva. Jesús abordó directamente esta distorsión cuando dijo: ¿qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El punto de Jesús es claro. Dios es infinitamente más amoroso, más generoso y más deseoso de bendecirnos que el mejor Padre terrenal. Cuando oramos con esta convicción arraigada en nuestro corazón, nuestras oraciones adquieren una nueva dimensión de confianza y expectativa. ¿Confías verdaderamente en el corazón de Dios hacia ti? ¿Crees no solo que puede responder tus oraciones, sino que quiere hacerlo? ¿Estás convencido de que su respuesta, sea cual sea, está motivada por un amor perfecto y una sabiduría infinita? Esta confianza es el fundamento de toda oración poderosa. Si has identificado uno o varios de estos obstáculos en tu vida, no te desanimes. El diagnóstico es el primer paso hacia la sanidad, y la buena noticia es que cada uno de estos obstáculos puede ser removido hoy mismo, a través del arrepentimiento sincero, la obediencia renovada y la confianza restaurada en el carácter amoroso de Dios. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida de oración si cada uno de estos obstáculos fuera removido. Imagina la libertad, la confianza, la intimidad con Dios que experimentarías. Imagina ver respuestas a oraciones que has estado ofreciendo durante años sin resultado aparente. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está mostrando obstáculos específicos en tu vida de oración, te invito a que te conviertas en miembro de este canal. No lo pido por razones financieras, sino porque cada nuevo miembro permite que esta palabra de consuelo llegue a alguien que está a punto de rendirse hoy. Si Dios te habló a través de este mensaje, tal vez quiera hablar a través de ti ahora. Tu membresía no solo apoya este ministerio, sino que te conecta con una comunidad de creyentes que, como tú, están buscando una vida de oración más profunda y efectiva. Juntos podemos aprender, crecer y experimentar el poder transformador de la oración sin obstáculos. Antes de continuar, me gustaría saber cuál de estos obstáculos resonó más profundamente en tu corazón. ¿Cuál fue esa revelación que sentiste como si Dios te estuviera hablando directamente? Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio podría ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita escuchar hoy. ¿Y sabes qué? Hay algo aún más poderoso que quiero compartir contigo. Una revelación
que podría revolucionar por completo tu comprensión de la oración y eliminar de raíz todos estos obstáculos. ¿Estás listo para esta verdad transformadora? La revelación que cambia todo lo que hemos entendido sobre la oración se encuentra en Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Lo captas? El obstáculo fundamental no está en nuestras técnicas de oración, sino en nuestra comprensión misma de lo que es la oración. La verdadera oración no comienza con nosotros, comienza con Dios. No es primordialmente nuestro esfuerzo por alcanzar el cielo, sino el movimiento del cielo para alcanzarnos a nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Pablo admite con sorprendente honestidad que no sabemos orar como conviene. Esta es una declaración asombrosa viniendo del apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Si Pablo reconoce esta limitación, ¿cuánto más nosotros? La buena noticia es que donde termina nuestra capacidad, comienza la obra del Espíritu Santo. Imagina esto. En este preciso momento, mientras intentas orar con palabras imperfectas y entendimiento limitado, el Espíritu de Dios está dentro de ti, traduciendo los anhelos más profundos de tu corazón en una oración perfecta que asciende al Padre. Y no solo eso, esa oración está perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Esta revelación revoluciona por completo nuestra comprensión de la oración. Ya no es un ejercicio de persuasión donde intentamos convencer a Dios de que haga lo que queremos. Es un acto de rendición donde permitimos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros lo que Dios ya desea hacer. El rey David entendió este principio cuando escribió en el Salmo 37:4: «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Muchos interpretan este versículo como una promesa de que Dios nos dará lo que deseamos, pero hay una lectura más profunda. Cuando nos deleitamos en Dios, cuando hacemos de Él nuestra máxima alegría y satisfacción, Él literalmente planta sus propios deseos en nuestro corazón. Empezamos a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama, a valorar lo que Él valora. Y cuando oramos desde ese lugar de alineamiento con el corazón de Dios, nuestras oraciones adquieren un poder sobrenatural. Ya no estamos luchando contra la voluntad de Dios, estamos fluyendo con ella. No estamos intentando torcer el brazo divino. Estamos participando en la manifestación de su voluntad en la tierra. Jesús modeló perfectamente esta actitud en el huerto de Getsemaní cuando oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Incluso en su agonía, la prioridad de Jesús no era imponer su voluntad, sino alinearse con la del Padre. Aquí está la paradoja hermosa. La oración más poderosa no es la que cambia la mente de Dios, sino la que permite que Dios cambie nuestra mente. No es la que persuade a Dios a hacer lo que queremos, sino la que nos persuade a querer lo que Dios ya está haciendo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús enseñó a sus discípulos a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo»? Porque la oración no se trata en primer lugar de nuestras necesidades, deseos o agendas. Se trata de la alineación de nuestro corazón con los propósitos eternos de Dios, de convertirnos en colaboradores conscientes de su plan redentor. Si entendiéramos esto profundamente, muchos de los obstáculos que hemos mencionado se disolverían naturalmente. El orgullo espiritual no tendría lugar en una oración que reconoce nuestra total dependencia del Espíritu. Las relaciones quebrantadas nos pesarían tanto que buscaríamos restaurarlas. La falta de compasión se volvería insostenible al alinearnos con el corazón compasivo de Dios. Ahora permíteme compartir algo personal. Durante años luché con una vida de oración inconsistente y aparentemente ineficaz.
Conocía todas las técnicas, había leído todos los libros, había asistido a todos los seminarios sobre oración, pero algo fundamental estaba ausente. La oración seguía siendo un deber religioso, una actividad que debía realizar. No, un encuentro vivo con el Dios vivo. Todo cambió cuando descubrí esta verdad que estoy compartiendo contigo. Cuando dejé de ver la oración como mi iniciativa y comencé a reconocerla como la respuesta a la iniciativa de Dios. Cuando dejé de intentar impresionar a Dios con mis palabras y empecé a escuchar la voz del Espíritu en mi interior. Cuando dejé de luchar por orar correctamente y comencé a rendirme a la obra del Espíritu que ora a través de mí. Hay una libertad indescriptible en reconocer que no sabemos orar como conviene. Esta admisión no nos lleva a la desesperación, sino a la dependencia gozosa del Espíritu Santo, nuestro ayudador divino en la oración. Es como si Dios dijera: no te preocupes por las palabras perfectas o las técnicas correctas, solo ven a mí con un corazón abierto y mi Espíritu hará el resto. Esto no significa que abandonemos la disciplina de la oración o que no busquemos crecer en nuestra comprensión de ella, pero cambia fundamentalmente el centro de gravedad de nuestra vida de oración. Ya no está centrada en nuestro esfuerzo, sino en la gracia de Dios. No en nuestra habilidad para hablar, sino en nuestra disposición para escuchar y rendirnos. El apóstol Juan captó esta verdad cuando escribió: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La clave está en orar conforme a su voluntad. ¿Y cómo conocemos esa voluntad? A través de su palabra, pero también a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía a toda verdad. A la luz de esta revelación, permíteme ofrecerte algunas aplicaciones prácticas que podrían transformar tu vida de oración. Primero, comienza tus tiempos de oración con silencio intencional. No te apresures a hablar. Crea espacio para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pregúntale: Espíritu Santo, ¿cómo quieres orar a través de mí hoy? ¿Qué está en el corazón del Padre para esta situación? Segundo, familiarízate con las oraciones de la Biblia. Los Salmos, las oraciones de Pablo, las oraciones de Jesús. Estas no son simplemente ejemplos históricos, son modelos inspirados por el Espíritu que pueden guiar nuestra propia vida de oración. Cuando no sabes cómo orar, haz tuyas las palabras de David, de Pablo, o mejor aún, de Jesús. Tercero, practica lo que algunos llaman oración contemplativa o oración de escucha. Pasa tiempo simplemente en la presencia de Dios, no para pedir cosas, sino para conocer su corazón. Como escribió el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuarto, cuando ores por situaciones específicas, pregúntate: ¿cómo vería Jesús esta situación? ¿Cuál sería su preocupación principal aquí? ¿Qué aspectos de su carácter quiere manifestar en esta circunstancia? Esto te ayudará a alinear tus oraciones con el corazón y los propósitos de Dios. Quinto, aprende a discernir la diferencia entre tus deseos naturales y los deseos inspirados por el Espíritu. Esto requiere honestidad brutal y una disposición a soltar incluso aquellos deseos que parecen buenos, pero que podrían no estar alineados con los propósitos más elevados de Dios para ti y para aquellos por quienes oras. Por último, recuerda que la oración más poderosa a menudo es la más simple: hágase tu voluntad. Esta no es una oración de derrota o resignación pasiva. Es una declaración activa de confianza en la bondad, la sabiduría y el amor de Dios. Es un reconocimiento humilde de que su perspectiva es infinitamente superior a la nuestra y su plan mucho más hermoso de lo que podríamos imaginar. Hay una historia que ilustra perfectamente este principio. Un misionero en África había estado orando durante años por lluvia para una región devastada por la sequía. Oraba fervientemente, con fe, con persistencia, y sin embargo, la lluvia no llegaba. Un día, lleno de frustración, preguntó a Mindusen, un anciano cristiano local, cómo oraba él por la lluvia.
El anciano respondió: No oro por lluvia. Oro para que nuestros corazones estén alineados con cualquier cosa que Dios esté haciendo en este tiempo de sequía. Oro para que veamos su propósito en medio del sufrimiento. Oro para que no desperdiciemos esta temporada de prueba, sino que crezcamos a través de ella, y cuando haya cumplido su propósito, la lluvia vendrá por sí sola. Esta historia me impactó profundamente porque revela una dimensión de la oración que muchos de nosotros hemos perdido. El propósito último de la oración no es obtener lo que queremos de Dios, sino llegar a querer lo que Dios quiere. No es cambiar las circunstancias a nuestro favor, sino permitir que Dios nos cambie a nosotros a través de las circunstancias. Imagina cómo cambiaría tu vida si comenzaras a orar así. Si en lugar de luchar constantemente contra las circunstancias preguntaras: ¿qué estás tratando de enseñarme aquí, Señor? ¿Cómo quieres transformarme a través de esta situación? ¿Cuál es tu propósito más elevado en esto? No estoy sugiriendo que abandonemos la oración de petición. Jesús mismo nos animó a pedir, buscar y llamar. Pero nuestras peticiones adquieren una nueva profundidad cuando surgen de un corazón alineado con los propósitos eternos de Dios. ¿Recuerdas los obstáculos que mencionamos anteriormente? El orgullo espiritual, las relaciones quebrantadas, la falta de compasión, la incredulidad disfrazada, la falta de perseverancia. Todos estos se disuelven naturalmente cuando entendemos y practicamos la oración desde esta perspectiva de alineamiento con el Espíritu. El orgullo no puede sobrevivir ante el reconocimiento honesto de que no sabemos orar como conviene. Las relaciones quebrantadas se vuelven insostenibles cuando el Espíritu de amor ora a través de nosotros. La compasión fluye naturalmente cuando nos alineamos con el corazón compasivo de Dios. La incredulidad se transforma en confianza cuando experimentamos la fidelidad del Espíritu que intercede por nosotros. Y la perseverancia deja de ser un esfuerzo de voluntad humana para convertirse en un fluir con la corriente incesante del Espíritu. Quiero que sepas que no estás solo en esta jornada de descubrimiento. Millones de creyentes a lo largo de la historia han luchado con los mismos obstáculos, han experimentado las mismas frustraciones, han anhelado la misma intimidad con Dios a través de la oración, y muchos han descubierto, como estás descubriendo ahora, que la clave no está en orar más o mejor, sino en rendirnos más completamente a la obra del Espíritu que ora en y a través de nosotros. Esta verdad no disminuye nuestra responsabilidad en la oración, la eleva. Nos llama a una participación consciente y cooperativa con el Espíritu de Dios, a prestarle nuestra voz, nuestra mente, nuestro corazón, para que exprese a través de nosotros los anhelos perfectos del corazón del Padre, como dijo Dietrich Bonhoeffer. El secreto de la oración no es que estemos hablando, sino que Dios ya está hablando, y estamos simplemente entrando en la conversación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de continuar, me gustaría que reflexiones por un momento. ¿Cómo cambia esta perspectiva tu comprensión de la oración? ¿Te libera o te desafía? ¿Te resulta atractiva o desconcertante? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo una invitación a un viaje más profundo con el Espíritu Santo, nuestro ayudador divino en la oración. Comparte en los comentarios una breve reflexión sobre cómo esta perspectiva de la oración resuena en tu espíritu. Tu testimonio podría ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita escuchar hoy. ¿Y sabes qué? Todavía hay un nivel más profundo de esta revelación que quiero compartir contigo. Una dimensión de la oración tan transformadora que podría revolucionar no solo tu comunicación con Dios, sino toda tu experiencia de la vida cristiana. ¿Estás listo para sumergirte aún más profundo en este misterio? Permíteme felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí. En un mundo de distracciones constantes y atención fragmentada, el simple hecho de que hayas permanecido atento a esta enseñanza revela algo profundo sobre ti. Hay en tu corazón un hambre genuina por una vida de oración transformada. Esa hambre es en sí misma un regalo del Espíritu Santo, un signo de que Dios está trabajando en ti,
atrayéndote a una relación más íntima con Él. La dimensión final y más profunda de la oración que quiero compartir contigo es esta. La oración, en su esencia más pura, no es principalmente una actividad que realizamos, sino una identidad que abrazamos. No es tanto algo que hacemos en ciertos momentos, sino algo que somos continuamente. Pablo nos insta a orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Durante años me pregunté cómo era posible cumplir esta instrucción. ¿Cómo puede alguien orar literalmente sin cesar? Tenemos que trabajar, dormir, relacionarnos con otros, atender responsabilidades cotidianas. La respuesta me llegó cuando comprendí que Pablo no estaba hablando de una actividad incesante, sino de una actitud permanente, una orientación constante del corazón hacia Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús utiliza la imagen poderosa de la vid y los pámpanos para ilustrar nuestra relación con Él. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta permanencia, este habitar continuo en Cristo, es la forma más elevada de oración. No requiere palabras constantes, sino una conciencia constante. No demanda expresiones verbales incesantes, sino una actitud de receptividad y dependencia continuas. Es vivir momento a momento en la presencia consciente de Dios, reconociendo que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Los místicos cristianos, a lo largo de la historia, han llamado a esto oración del corazón o práctica de la presencia de Dios. Hermano Lorenzo, un monje carmelita del siglo XVII, escribió sobre su experiencia. El tiempo de actividad no difiere para mí del tiempo de oración. Y en el ruido y el ajetreo de mi cocina, mientras varias personas están pidiendo diferentes cosas a la vez, poseo a Dios en tan gran tranquilidad como si estuviera de rodillas ante el sacramento. ¿Te imaginas vivir así? Experimentar cada momento de tu día, incluso los más mundanos, como un acto de comunión con Dios. Convertir la preparación del desayuno, el trayecto al trabajo, la reunión con colegas, la conversación con un extraño, en oportunidades de oración sin palabras, de simple presencia con el presente. Esta es la invitación final y más radical. No simplemente mejorar nuestra vida de oración, sino convertirnos en oración viviente. No solo tener momentos de intimidad con Dios, sino vivir en intimidad constante con Él. No solo hacer espacio para Dios en nuestra agenda, sino reconocer que toda nuestra vida sucede dentro del espacio de su presencia amorosa. Jesús modeló esta realidad perfectamente. Los evangelios nos dicen que a menudo se retiraba para orar, pero también que vivía en comunión constante con el Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, dijo. Cada palabra, cada acción, cada decisión fluía de esa comunión ininterrumpida. Ahora bien, esto no significa que los tiempos específicos dedicados a la oración se vuelvan innecesarios. El mismo Jesús, que vivía en comunión constante con el Padre, también apartaba momentos exclusivos para la oración. Estos tiempos deliberados de enfoque intenso en Dios nutren nuestra capacidad de mantener una conciencia más difusa, pero real, de su presencia durante el resto del día. Es como el matrimonio. Un matrimonio saludable no consiste solo en las citas especiales que la pareja pueda tener, sino en la conexión continua que mantienen incluso cuando están ocupados con otras responsabilidades. Sin embargo, esos momentos reservados exclusivamente para estar juntos nutren y profundizan la conexión que sostiene la relación en los momentos más ocupados y fragmentados de la vida cotidiana. A medida que comenzamos a vivir desde esta comprensión, algo asombroso ocurre. Los obstáculos que bloquean nuestras oraciones comienzan a disolverse naturalmente. El orgullo espiritual se desvanece ante la realidad de nuestra dependencia, momento a momento. Las relaciones quebrantadas se vuelven insostenibles cuando vivimos en la presencia del Dios reconciliador. La falta de compasión resulta imposible cuando experimentamos constantemente la compasión de Dios hacia nosotros.
La vida de oración ya no es una lucha por hacer lo correcto, decir las palabras adecuadas o sentir las emociones apropiadas. Se convierte en un fluir natural con la corriente del Espíritu que nunca deja de moverse en nosotros y a través de nosotros. Una historia personal. Durante años luché con lo que sentía como una vida de oración fragmentada e inconsistente. Tenía mis devocionales, mis listas de peticiones, mis técnicas de oración. Algunos días funcionaban y experimentaba la presencia de Dios. Otros días parecían ejercicios mecánicos vacíos de vida. Un día, mientras conducía al trabajo, completamente abrumado por responsabilidades y preocupaciones, sentí que el Espíritu me susurraba: ¿por qué esperas hasta llegar a casa para hablar conmigo? No estoy aquí ahora mismo. Fue como si una luz se encendiera. Dios no estaba esperando a que yo creara un espacio sagrado artificial para encontrarme con Él. Él ya estaba presente, acompañándome en ese atasco de tráfico, en medio de mis preocupaciones mundanas. Ese momento transformó mi comprensión de la oración para siempre. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver toda tu vida como un espacio de encuentro con Dios? Si empezaras a reconocer que cada momento, cada respiración, cada pensamiento ocurre dentro del abrazo de su presencia. No se trata de añadir más actividades religiosas a tu vida, sino de despertar a la realidad de que ya vives, te mueves y existes en Él. Esta comprensión de la oración como un modo de ser, más que como una actividad que hacer, transforma también nuestra manera de ver los aparentes silencios de Dios. Cuando oramos por algo específico y no vemos la respuesta deseada, tendemos a interpretar ese silencio como ausencia o indiferencia divina. Pero desde esta perspectiva más profunda, entendemos que Dios nunca está ausente, nunca es indiferente. Su presencia es constante, su amor inmutable. Lo que interpretábamos como silencio divino es en realidad una invitación a una comunicación más profunda, más allá de las palabras, más allá incluso de nuestros deseos conscientes. Como escribió C.S. Lewis, no tengo respuestas a mis oraciones, o más bien no he recibido la respuesta que esperaba conscientemente, pero creo que he recibido tanto como podría soportar por ahora. A veces, lo que interpretamos como oración no respondida es en realidad la respuesta más amorosa posible. No porque Dios nos niegue lo que necesitamos, sino porque nos está ofreciendo algo más profundo, más transformador, más alineado con sus propósitos eternos para nosotros. Y solo podemos discernir esto cuando pasamos de ver la oración como una transacción a experimentarla como una relación. Permíteme concluir con una invitación concreta. En los comentarios, me gustaría que compartas esta simple frase: yo recibo esta nueva dimensión de oración. No se trata de palabras mágicas, sino de una declaración de apertura y receptividad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida de oración. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animo a que lo compartas con alguien más, no como una obligación religiosa, sino como un acto de amor, porque compartir esta palabra es como plantar una semilla que puede convertirse en un árbol de vida en el desierto espiritual de alguien más. Tal vez conoces a alguien que está luchando con su vida de oración, que se siente distante de Dios, que ha experimentado el dolor del silencio divino. Tu simple acto de compartir podría ser el canal a través del cual Dios le hable directamente a su corazón. Si ya estás suscrito a este canal, quiero expresarte mi profunda gratitud. No eres simplemente un suscriptor, eres parte de una comunidad espiritual viva que está buscando juntos una experiencia más profunda de Dios a través de la oración. Tu presencia, tu participación, tus comentarios, tus testimonios forman parte del tejido vivo de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora. No porque necesite números o popularidad, sino porque al suscribirte, te conectas con una corriente de enseñanza que puede nutrir tu vida espiritual de manera continua. Cada video que publicamos es parte de un plan divino más amplio, diseñado para edificar tu fe, profundizar tu intimidad con Dios y equiparte para vivir como un embajador del reino
en este mundo tan necesitado de esperanza. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si comenzaras a implementar lo que hemos descubierto juntos hoy. Si empezaras a identificar y remover cada uno de los obstáculos que han estado bloqueando tus oraciones. Si permitieras que el Espíritu Santo ore a través de ti con gemidos indecibles. Si abrazaras la realidad de la oración como un modo de ser, una identidad que colorea cada aspecto de tu existencia. No sería simplemente una mejora en tu vida devocional, sería una transformación radical de toda tu experiencia de la vida cristiana. Las barreras artificiales entre lo sagrado y lo secular comenzarían a disolverse. Cada encuentro, cada conversación, cada decisión se convertiría en una oportunidad de comunión con Dios y colaboración con sus propósitos. No te prometo que será fácil. Habrá días en que la presencia de Dios parecerá más evidente que otros. Momentos en que las distracciones de la vida amenazarán con sumergir tu conciencia de su cercanía. Circunstancias que pondrán a prueba tu confianza en su bondad y sabiduría. Pero te prometo esto: si persistes en este camino, si mantienes tu corazón abierto y receptivo, experimentarás una profundidad de intimidad con Dios que transformará fundamentalmente cómo vives cada momento de tu vida. Y recuerda, no estás solo en este viaje. El mismo Espíritu que intercede por ti con gemidos indecibles es el que te guía, te fortalece y te acompaña en cada paso. La comunidad de fe, incluyendo esta familia virtual, está caminando junto a ti, aprendiendo junto a ti, creciendo junto a ti. Mientras concluimos este tiempo juntos, me gustaría orar por ti. Padre Celestial, te agradezco por cada persona que ha permanecido hasta el final de este mensaje. Reconozco que no es coincidencia, sino tu invitación divina la que los ha traído. Hasta aquí, Señor, tú conoces los obstáculos específicos que han estado bloqueando sus oraciones. Conoces las luchas, las dudas, las decepciones que han experimentado en su caminar contigo. Te pido que por tu Espíritu Santo ilumines esas áreas con tu verdad liberadora. Espíritu Santo, te invito a que ores a través de cada persona que está viendo este video. Intercede con esos gemidos indecibles que expresan perfectamente los anhelos más profundos de su corazón. Alinea sus deseos con los tuyos, sus prioridades con las tuyas, su visión con la tuya. Señor Jesús, tú que nos enseñaste a orar, transforma no solo las oraciones de quienes nos ven, sino toda su comprensión de lo que significa vivir en comunión contigo. Que puedan avanzar desde este momento con una conciencia renovada de tu presencia constante, tu amor invariable y tu gracia inagotable. Que cada obstáculo caiga, que cada barrera se disuelva, que cada corazón se abra plenamente a la obra transformadora de tu Espíritu, para que no solo oren mejor, sino que se conviertan en oración viviente, en testimonios ambulantes de tu realidad y de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Antes de despedirme, quiero recordarte algo importante. El viaje no termina aquí. Los próximos videos son parte integral de este descubrimiento espiritual que estamos realizando juntos. Cada enseñanza se construye sobre la anterior, profundizando nuestra comprensión, expandiendo nuestra visión, equipándonos para una vida de intimidad genuina con Dios. Te animo a que sigas este viaje con nosotros, a que implementes lo que has aprendido hoy, pero que también mantengas tu corazón abierto para lo que Dios quiere revelarte mañana. Porque la vida espiritual no es un destino al que llegamos, sino un camino que recorremos día a día, paso a paso, en compañía del Espíritu Santo. Gracias por permitirme compartir este mensaje contigo. Me siento profundamente honrado y humillado por la oportunidad de ser un canal a través del cual Dios te habla. Que su gracia, su paz y su amor te acompañen mientras implementas estas verdades en tu vida diaria. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerda, no estás aprendiendo a orar, estás aprendiendo a hacer oración. No estás buscando la presencia de Dios. Estás despertando a la realidad de que ya vives completamente sumergido en ella.
Y no estás tratando de llegar a Dios, estás permitiendo que el Dios que ya habita en ti se manifieste a través de cada aspecto de tu existencia. Que esta revelación transforme para siempre tu comprensión de la oración y con ella toda tu experiencia de la vida cristiana.